El pasado jueves 5 de enero, Amazon anunció el despido de 18.000 empleados, la mayor reducción de su historia. Al mismo tiempo, Google y otras tecnológicas anuncian que en el 2023 habrá mucha reducción de su plantilla. Esto sumado también a que otras empresas tecnológicas, si bien no van a reducir su plantilla de empleados, sí van a pausar las contrataciones. Todo esto nos lleva a plantear por qué se producen estas reducciones de empleos. ¿Será que todo esto es solo por la situación actual de los mercados bajistas en los últimos meses, producto de la gran recesión que se está viviendo a nivel mundial? ¿O será que hay algo más detrás? Y en este video te voy a contar las principales razones, o al menos las que yo creo las dos principales razones por las cuales las grandes tecnológicas están haciendo estos grandes recortes de empleo. Por un lado, debemos recordar que en los últimos años el sector tecnológico viene en un gran crecimiento que todo culminó con una gran burbuja formada por la pandemia. Sí, la primera razón que encuentro fue la pandemia, ya que muchas personas a lo largo del mundo se vieron forzadas a encerrarse en sus casas producto del COVID, el confinamiento. Esto llevó a que muchos consumidores debieran cambiar sus hábitos, como por ejemplo los hábitos de entretenimiento, el salir de fiestas, cines, restaurantes, bares, etc. Y se abrió la puerta a nuevas formas de pasar el tiempo en sus casas, como por ejemplo los streaming como Netflix, Disney, Amazon, Apple y demás servicios, así como también el servicio de videojuegos online. Esto sumado a que la parte social fue cubierta por las redes sociales y por eso el gran aumento de usuarios en todas las redes. Y aquí comienza uno de los principales problemas de estas grandes empresas tecnológicas, y es pensar que estos hábitos productos de la pandemia iban a ser recurrentes, iban a prolongarse cuando pasara el COVID. Es decir, que los nuevos hábitos de consumo continuarían cuando las restricciones del COVID ya no estén. Y es que durante la pandemia todo el sector tecnológico, tanto de videojuegos, streaming, entretenimientos y demás, y así también como las redes sociales, se dispararon en este periodo de pandemia, llegando a máximos históricos en un lapso de tiempo muy corto. Con esto, muchos inversores apostaron a que estos cambios serían permanentes. Y es que incluso el mismo Mark, CEO de Meta, anunció públicamente que se equivocó al pensar justamente esto, que los cambios serían permanentes post pandemia. Por el contrario, la realidad fue que al bajar las restricciones, la gente comenzó a salir y volver a su rutina. El trabajo ya no se hacía desde la casa, los sectores de entretenimiento ahora volvieron a ser presenciales. Por supuesto que se produjeron cambios en los hábitos, pero nada tiene que ver con los picos que se produjeron durante la pandemia. Y con esto podemos concluir que el COVID ha sido uno de los factores principales que produce hoy día estos despidos masivos en las empresas tecnológicas, principalmente porque las empresas apostaron a que los hábitos de las personas permanecerían post pandemia. Por otro lado, otro de los factores principales por los cuales se están produciendo estos despidos masivos en las tecnológicas es porque durante muchísimo tiempo, 8 a 10 años aproximadamente, los tipos de interés estuvieron a mínimos, prácticamente a cero. Estos tipos de interés producen que más gente tenga disponibilidad de dinero porque pedir prestado es prácticamente gratis y estos gastan mucho más, lo cual lleva a los inversores también a apostar por las tecnológicas y a invertir cada vez más e incluso invertir en startups que en muchos casos no tenían mucho sentido, pero eran tecnológicas y todo el sector tecnológico estaba en auge. A todo esto de que pedir prestado dinero era prácticamente gratis, por tanto había mucho dinero en circulación, debemos sumar que los incentivos económicos que el gobierno otorgaba por la pandemia, es decir, que se imprimía cada vez más dinero y con ese dinero impreso la gente consumía más y gastaba cada vez más. Pero claro, una ley básica en economía, al haber tanto dinero en circulación por los tipos de interés bajos y por todos los incentivos que daba el gobierno, comienza a producirse una inflación que no estaba en los planes de muchos gobiernos. Algunos países que tenían de media 3-4% de inflación anual superaban ahora el 10% e incluso en Estados Unidos, que tiene un objetivo del 2% de inflación anual, superaba el 8%. Por este sentido, los bancos centrales debieron de tomar una medida extrema y rápido para reducir la inflación, que era su principal enfermedad, y la principal medida fue la de subir los tipos de interés. Por lo tanto, ahora pedir dinero costaba mucho más y los hábitos de consumo volvían a cambiar. También así las inversiones. Si las personas consumían menos y los gastos eran aún menores, las empresas tecnológicas debieron reducir los gastos, sobre todo los gastos en publicidad, los gastos en marketing, porque ahora las restricciones también ya no estaban. Pero, ¿qué pasa por el lado de las redes sociales? Su uso es gratis. ¿Por qué bajaron en el caso de Meta o Twitter, Pinterest, etcétera? Esto es muy simple. Como la gente disminuye
disminuye el consumo de productos tecnológicos, las empresas como Meta, Twitter, Pinterest, entre otras, incluso Google, se ven obligadas a recortar los gastos. Y esa época de excesos económicos, gastos de medidos, sueldos astronómicos, donde el dólar que ingresaba no se cuidaba, comienza a tener su fin. Ahora pedir dinero ya no es prácticamente gratis, los ingresos se ven cada vez más comprimidos y por tanto cada dólar que ingresa ahora debe ser cuidado y gestionado con rigurosidad. A todo esto debemos sumar que la situación actual de las bolsas de valores a nivel mundial no es para nada buena, pero también las proyecciones económicas de los analistas para el resto del 2023 no son para nada alentadoras. Por lo tanto, estas son desde mi punto de vista las principales causas por las cuales se están produciendo estos despidos masivos de las grandes tecnológicas. Y cabe aclarar que estos recortes están muy lejos de culminar. Por el contrario, muchas empresas, como por ejemplo Google, anunciaron que este año se producirán nuevamente algunos recortes o que simplemente no se producirán nuevas contrataciones. Es decir, a modo de repaso y resumen muy rápido, las empresas tecnológicas se vieron en un pico de crecimiento producto de la pandemia que luego no supieron gestionar en su buena medida, es decir, gastaban en exceso y además no tenían ninguna intención de controlar sus gastos, pagaban sueldos excesivos, etc. Pero luego, cuando comenzó la época de crisis, la post-pandemia, las restricciones y el mercado bajista, ahí comenzaron los problemas. Las inversiones no aparecen, cuesta cada vez más dinero pedir dinero prestado y ahí comienzan los grandes despidos de estas grandes tecnológicas que, como dije, están muy lejos de culminar. Pero si queremos ver el lado positivo, o como se suele decir, el vaso medio lleno, estos despidos producirán que grandes talentos, personas con grandes capacidades en tecnología, ahora tengan tiempo y esto podría llevar a nuevos descubrimientos, nuevos sectores e incluso nuevas innovaciones. Además, durante este auge de las empresas tecnológicas y sobre todo en pandemia, pagaban sueldos extraordinarios y las empresas pequeñas lamentablemente no podían competir para hacer contrataciones, es decir, buscar empleo cualificado, ya que las empresas pagaban cualquier sueldo a cualquier persona. Pero ahora estas pequeñas empresas se encuentran con grandes talentos que tienen tiempo para poner en práctica. Es decir, estas pequeñas empresas se verán beneficiadas ya que habrá una mayor oferta de trabajo y a un costo más accesible que durante la época del auge de la tecnología. Por lo tanto, estas empresas en crecimiento producirán grandes cosas. Pero tú dime, ¿por qué se producen estos despidos? ¿Crees que esto está bien? ¿Crees que hay que agregar algunas cosas más? ¿Y crees que está cerca de culminar ya la etapa de despidos? Por favor, me lo dejas aquí en los comentarios y no te vayas sin dejar un buen like y suscribirte al canal si no estás suscrito. Recuerda que operamos todos los días en vivo y en directo a partir de las 8 am, hora en New York, 4 horas de trading en vivo y en directo. Bye a todos.